Primera de Corintios 14:37. Dice de la siguiente forma: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y yo deseo nuevamente dedicar algún tiempo para hablarles sobre este tema que yo decidí titular Una palabra profética para hoy. Una palabra profética para nuestro tiempo. El profeta Oseas, en su capítulo número 4, versículo 6, dijo algo que para nosotros tiene que ser de mucha reflexión. Él dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas recibía de parte de Dios que lo que traía destrucción al pueblo era la falta de conocimiento. Y yo creo que hay una gran verdad en todo esto que para nosotros tiene que ser fundamental e importante, porque cuando uno no tiene el conocimiento, ciertamente uno está expuesto al engaño. Y el engaño, lógicamente, siempre va a traer destrucción. De alguna forma, todos nosotros tenemos que darnos cuenta que no se equivocó Jesús cuando dijo que el conocimiento de la verdad haría algo importante en nosotros. ¿Qué hace la verdad? ¿Qué trae la verdad? Libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces, bajo todo esto, Pablo se dedica a escribir un capítulo completo para hablar sobre lo que eran las manifestaciones dentro de la iglesia, cosas que a lo mejor nosotros ignoramos el por qué y cómo deben funcionar, pero todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo dedica un buen tiempo para hablar de cómo tiene que ser la manifestación de hablar en lengua dentro de la iglesia, cómo debe ser la manifestación de la profecía en la iglesia. Y cuando llega al versículo número 37, Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca. ¿Qué tiene que reconocer? Que lo que les he escrito es mandamiento del Señor. Sigue diciendo el verso 38: mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Pero mire cómo concluye Pablo: pero hágase todo decentemente y con orden. Era importante que se estableciera dentro de la iglesia no solamente un aspecto de decencia, sino también de orden. Porque la iglesia de aquella época, sobre todo la iglesia de los Corintios, era una iglesia muy vivaz, una iglesia muy carismática, pero donde había muchos excesos. Y esos excesos eran producto de falta de conocimiento. Y leímos hace un rato que dice el profeta Oseas que por falta de conocimiento, ¿qué ocurrió con el pueblo? El pueblo fue destruido, el pueblo pereció. Entonces, figúrese usted, yo quiero considerar 4 cosas por lo siguiente. Hay mucho abuso de la buena fe, de la inocencia de la gente en nuestras iglesias. Hay un descontrol exacerbado. Yo comentaba con alguien en días pasados que usted hoy en día ve cómo se nos llevan muchas veces a un lugar, mire, prácticamente para sacarnos dinero. Y yo conocí de alguien que enviaba cartas a las personas y le decía: si usted deposita 100,000 bolívares en el ministerio o en la iglesia, Dios le va a devolver a usted 1,000,000 de bolívares. Y usted va a escuchar muchas veces por televisión o en los cultos: ofrende. Si usted da tanto, Dios le devuelve tanto. Si usted le da a Dios en esta mañana tanto, Dios le va a dar un carro, un apartamento. Yo le voy a dar un consejo, si usted me lo permite. La próxima vez que usted oiga a alguien que dice que si usted da 100,000 bolívares, Dios le devuelve 10 millones, dígale a esa persona, métaselo en la carta: dame tú a mí los 100,000 bolívares para que Dios te devuelva a ti los 10 millones. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Hay mucho descontrol en todo esto y lamentablemente ha sido producto de que cuando se habla de una palabra que viene de parte de Dios, pareciera ser que es muy vulnerable el corazón del hombre para ser manipulado. Y hay 2 cosas que se quieren con todo esto. 2 cosas. Primero, tener control sobre la gente. Y segundo, sacar dinero de la gente. Las cosas que más se quieren con todo esto es que quien es un líder religioso desea
necesita tener control sobre las personas, decirle cómo tienen que vestir, a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, tener un control. Y lo otro es obtener de alguna forma un beneficio económico, un beneficio financiero. Y yo quiero elaborar 4 aspectos a la luz de la Biblia, lo que es en realidad la palabra profética, lo que es la profecía, lo que es el profeta. Y hago la acotación porque Jesús dijo en el Sermón del Monte: guardaos, oiga esto, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero que en realidad son lobos rapaces. ¿Por qué el Señor decía guardaos de los falsos profetas? Mire, porque vivimos en una época en el que el pensamiento del profeta tiene más vigencia que nunca. La iglesia atraviesa etapas y momentos en el que pareciera ser que se ponen de moda muchas cosas. Y lo que más está de moda ahorita, ¿sabe qué es? La unción profética. Usted va a ir a algunos lugares y se va a dar cuenta que de lo que más se habla es de profecía. Y le repito, muchas de las cosas buscan solamente tener 2 cosas de ustedes: el control sobre su persona y su dinero. Y si de alguna forma lo que podemos compartir pueda permitir que el conocimiento de la verdad nos haga libre y que podamos darnos cuenta que Oseas no se equivocó al decir: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, necesita tener el conocimiento de las cosas legítimas que Dios enseña. Entonces quiero analizar 4 cosas importantes. La primera, la verdad acerca de la profecía. La segunda, problemas que vienen con la profecía. La tercera, el propósito de la profecía. Y la última, el orden de las profecías. Vamos primero a considerar nuestro primer aspecto: verdad acerca de la profecía. ¿Cuál es la verdad en todo esto? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario trajo un cambio trascendental sobre el hombre. Porque decíamos que en la antigüedad el trato de Dios era con el hombre, pero era un trato selectivo hasta cierto punto. Porque solamente Dios tenía un trato con 3 grupos específicos de personas. ¿Quiénes eran? Reyes, sacerdotes y profetas. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, según lo que dice Pedro, hay un cambio trascendental, porque Dios rompe el orden para permitirle a toda la iglesia asumir una posición general. Y ya no se habla entonces de una delimitación de personas con las que Dios trataba, sino que Dios se interesa a través del sacrificio de Cristo a tener un trato personal y particular con cada quien. Y cada creyente se convierte en un rey. ¿Para qué son los reyes? Decíamos. Cada creyente se convierte en un sacerdote. ¿Para qué son los sacerdotes? Para interceder o ministrar. Y cada creyente se convierte en un profeta. ¿Por qué? Porque recuerde que el Espíritu Santo no habitaba en el pueblo, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, trae una promesa, y cuando viene el Espíritu Santo, hoy cada creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Mire, eso tiene que traer un cambio trascendental. Ya yo no creo que Dios necesite de forma estricta buscar personas para comunicar el trato personal conmigo, porque hoy yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Cuando yo trato de obviar esta realidad para decirles: yo soy el mensajero de Dios, yo soy el que tiene la palabra que ustedes necesitan, yo soy un profeta de Dios, ustedes no lo son, yo estoy generando control sobre la buena fe y sobre la inocencia de ustedes. ¿Qué va a hacer usted? Después de que yo logre hacer que usted se convenza que el único mensajero de Dios para esta época soy yo, como lo que ha hecho William Marion Branham, William Soto Santiago, como lo que hacen muchas personalidades de sectas erróneas en este tiempo, ejercen control sobre las personas. ¿Y qué hacen los pobres creyentes? Vivir bajo el dominio, el control y la manipulación
de lo que Pablo decía, hombres perversos y con mentes reprobadas. Pues no, usted tiene una bendición que para usted debe ser, mire, debe ser encomiable. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Yo soy un pastor, pero yo no soy más que usted ante Dios. La posición que usted tiene delante de Dios es la misma que yo tengo. Dios me necesita para guiar, pero usted tiene un trato personal con Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la verdad fundamental que usted debe manejar acerca de la profecía. Juan capítulo 15, versículo 15 dice: ya no les llamaré siervos, sino... ¿Por qué Jesús dice no les llamaré siervos? ¿Será que en la contraposición previa a la gracia, el trato de Dios con el hombre sería entonces de qué? Ahora, ¿cómo tú haces para tener un trato con un siervo? ¿De qué forma tú tienes trato con un siervo? Con un criado. El trato de un señor y un criado es distante. Haz esto, haz lo otro. Mandas a alguien, dile a fulano que haga esto. Ahora, ¿cuál es el trato entre un amigo y un amigo? Es íntimo, es personal. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús cuando dice: se acabó? Habían profetas con los que yo tenía que contar para traerles un mensaje, una revelación. Habían reyes, habían sacerdotes. Pero Juan 15:15 dice: no, se acabó. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En ustedes está mi espíritu, y ahora ustedes van a ser mis amigos personalmente. Cuando yo logro entender esta verdad, mire, se cae el velo de Jerusalén y usted entiende que los líderes religiosos no son mejores que usted, ni pueden ejercer control sobre usted, ni cómo usted se viste, ni de lo que usted hace, porque hoy usted tiene la dirección de Dios por el Espíritu Santo y en la palabra del Señor. A mí me da dolor, tristeza, hermano, ver cómo este descontrol ha generado tanto problema. Ver, hermano, cómo hay gente buena, sincera, tan sinceras que están sinceramente engañados en las iglesias, rindiendo pleitesía a hombres, dando posición y ellos subestimando el sacrificio y la vida del Espíritu en sus propias vidas. Da dolor ver cómo hoy en día se juega con la inocencia de quien no conoce la Biblia. Pero nunca olvide esto: Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas, porque vendrán a vosotros disfrazados de oveja. ¿Qué significa disfrazado de oveja? Usted lo ve y te dice: oye, ese es un hombre de Dios. Pero mire, no permita que nadie ejerza control sobre usted. Usted es un hijo de Dios. Usted es un sacerdote de Dios. Usted es un profeta de Dios. Usted es un rey de Dios. Nadie es más que usted, ni el pastor. El mismo espíritu que mora dentro de mí es el mismo espíritu que mora dentro de usted. Ahora, la verdad tiene que estar centrada en algo que llamamos, primero, la guianza del Espíritu. Esta verdad está centrada en que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Por qué Dios necesitaba reyes, profetas y sacerdotes en la ley? ¿Por qué? Porque ellos no eran templo y morada del Espíritu Santo. Aún no había venido el Espíritu Santo a morar en el corazón del hombre. Hoy sí. Diga conmigo: yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Yo soy amigo de Dios y Dios desea un trato personal conmigo. ¿Verdad que cambia? ¿Verdad que entonces comenzamos a ver a los líderes como personas con una función importante, pero no como gente superior a mí, que tienen que controlar mi vida y que me dicen por dónde ir y por dónde no ir, que me maldicen cuando no hago lo que ellos quieren? Porque a ese extremo hemos llegado. El que se vaya de esta iglesia le va a ir mal, le viene la maldición encima. El que no ofrende y diezme, le van a caer las 10 plagas de Egipto. Mira, hermano, es terrible.
Romanos capítulo 8, verso 14. Dice de la siguiente manera: porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, no es evangélico, que es un hijo de Dios. ¿Cuántos aquí han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Usted es un hijo de Dios. Si usted es un hijo de Dios, su derecho es permitir que el Espíritu de Dios personalmente le guíe a usted. Ahora, la palabra guianza es una palabra etimológica que viene del griego. ¿Sabe cómo se traduce? Dirección interna que produce convicción. Le voy a contar algo que me pasó hace mucho tiempo y usted se va a dar cuenta que a usted le pudo haber pasado. Cuando yo compré mi primer carro, lo hice en una ciudad llamada Cumaná, estado Sucre. Yo fui, vi un carro, regresé a Caracas, costaba 70,000 bolívares en aquel entonces, conseguí el dinero, regresé y ya no me querían vender el carro. El hermano que andaba conmigo se molestó y me llevó a otro lugar y a la final compré un carro. Pero el carro, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado la historia, no tenía caucho, no tenía batería, no tenía arranque, no tenía alternador, motor sí tenía. Pero mi primera impresión cuando yo vi el carro, yo recuerdo que yo entré, a mí me pareció, ¿usted alguna vez llegó a ver Pesadilla en la calle del infierno? ¿Sabe quién es Freddy Krueger, no? El demonio A mí me dio la impresión que a Freddy Krueger lo dejaron encerrado en mi carro. Hermano, porque eso estaba todo roto, los muebles, la tapicería, todo. Pero bueno, usted sabe que cuando uno quiere un carro, no quiere un carro. Compré una batería, compré un alternador, le puse los cauchos. Me preparaba para irme a mi casa en el carro. Y un pastor que yo conocía me pide que antes de irme, por favor, pasara por la iglesia y predicara una noche. Yo prediqué y después que terminé de predicar, el pastor dice: bueno, eso fue un día martes. A partir de hoy comenzamos campaña con el hermano Gustavo Moro. Y dice: no, yo no puedo quedar. Yo acabo de comprar un carro, me regreso a Caracas. Iba para Caracas y cuando el hermano me dice eso, él me hace un planteamiento: mira, mi hijo es latonero, el otro es mecánico, el otro sabe de electroauto. Te llevas el carro pintado, te llevas el carro arreglado, con todo, y tú te quedas conmigo 3 meses aquí en la iglesia trabajando. Gratis. Mire, a mí me pareció la oferta buena. Primero porque no tenía plata para arreglar el carro. Yo le dije: está bien. El domingo en la noche salgo a Caracas, busco ropa y me regreso el martes. Fui al terminal, compré mi pasaje en una línea muy famosa, conocida como Irresponsables de Venezuela. Compré mi pasaje y recuerdo que el número de la unidad era 28. Yo vengo con mi pasaje, estoy en el servicio esa noche, día domingo, y yo veo el boleto. Mire, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero mire, la dirección de Dios a través del Espíritu Santo es mucho más precisa que la voz de un hombre, aunque a nosotros nos gusta más la voz de un hombre. El trato interno de Dios es algo, mire, que yo no puedo explicarlo o conceptualizarlo de forma correcta. Yo veo el pasaje y de repente yo me paro de la cama y yo digo: yo me voy en mi carro, yo no me voy a quedar aquí. Hablé con el pastor, le dije: pastor, no me quedo. ¿Cómo te ve en el carro? No tienes caucho de repuesto, el carro tiene problemas todavía mecánicos, esto, lo otro. Yo me voy en mi carro.
Voy a la taquilla del terminal. Me dicen que me reconocían yo no sé en cuántos por ciento. Me volvieron una parte del dinero. Me monté en mi carro, vi la unidad 28 y me fui detrás de la unidad 28. Iba. Cuando llegamos a Puerto La Cruz, ahí estaba él. De pronto el autobús corrió tanto que desapareció. Ya en la mañana, cuando yo voy entrando a la ciudad de Caracas, Caucagua, hay una cola que duró como 2 horas. Como yo veía que la cola no avanzaba, yo me bajo del autobús, del carro, perdón. Me asomo, pregunto qué pasó y me dicen, no sé si ustedes recuerdan, eso fue hace como 12 años. Me dicen, no, un autobús que venía de Cumaná, se estrelló, se fue por el voladero y se mataron todos. Cuando yo miro el autobús, era la unidad 28. Yo le voy a explicar algo. Yo no escuché una voz. No vi un profeta que me dijera, no te vayas en ese carro. ¿Sabe algo? Los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu de Dios. Hay algo adentro que nosotros hemos menospreciado toda la vida, que no entendemos por qué queremos hacer cosas y de repente algo nos impide hacerlo. Y cuando pasa el tiempo uno dice, con razón, era que iba a pasar esto y lo otro. O muchas veces hay una fuerza interior que no es una voz, no es una persona, que a ti te lleva a hacer algo y tú no sabes por qué. Y cuando lo haces, tú dices, gracias Señor, porque tú me estabas guiando a hacerlo. Pero nosotros no queremos vivir de eso. Nosotros queremos seguir viviendo de la manipulación y el control de los hombres. Pero quiero que entiendas algo. El regalo más grande que tiene la iglesia es la presencia del Espíritu de Dios que mora en el corazón de ella, para guiarle, para enseñarle y para darle todo lo que necesita. Segundo, la seguridad del Espíritu. La verdad de la profecía está centrada primero en la guianza del Espíritu y segundo, la seguridad del Espíritu. Mira, nadie es más seguro que el Espíritu Santo. Si yo te digo, cásate con este, cásate con el otro y te va mal. ¿Sabe que hay gente que se casa porque los profetas le dicen que se case? Hay gente que se muda porque los profetas le dicen que se mude. Hay gente que toma decisión porque profetas le mandan a tomar decisiones. La pregunta es esta: si te va mal, nosotros exponemos nuestro futuro, nuestro destino, nuestra vida en boca de gente. ¿A quién le reclamas si tu matrimonio no funciona? ¿Al profeta? Nada es más seguro como confiar en Dios y en su Espíritu Santo. Él no se equivoca. Los hombres sí se equivocan. Dios y el Espíritu Santo no se equivocan. El capítulo 13 de Primera de Reyes nos cuenta la historia de un hombre que la Biblia lo llama el varón de Dios. Dice que un varón de Dios vino a dar una palabra profética a un rey en una época en el que el Espíritu Santo aún no estaba viviendo en el corazón de los hombres, porque aún Cristo no había muerto por los hombres. ¿Me explico? Y el hombre llega y le dice al rey, el varón de Dios, este profeta le dice esto y lo otro, y le señala juicio porque el rey se había portado mal. Y dice, y en señal para que sepas que Dios me envió, el altar se va a romper. Y el altar se rompe. Cuando el altar se rompe, el rey inmediatamente levanta la mano y dice, prendedle. Cuando dice prendedle, que metan preso al hombre, la mano se le quedó tiesa. Y asustado, especulo yo un poco, él diría, no, yo dije atendedle, prendedle, no atender al hombre. Denle comida. El rey llama al profeta, le pide que ore, el profeta ora y la mano se le restituye. El hombre recupera otra vez su cordura y le dice entonces al profeta, yo te pido que tú vayas a mi casa, que comas conmigo. Y entonces el varón de Dios le dice, no puedo hacerlo, porque el Señor me dijo
que no descendiera a comer a casa de nadie y que no volviera por el mismo camino. El rey le dice, está bien. El hombre se va. Había un viejo profeta en ese capítulo 13 de Primera de Reyes que escuchó la historia, escuchó la noticia. Le dice a los hijos que le preparen el animal. Alcanza al hombre y le dice en el camino, mira, supe que Dios te envió, que profetizaste, el rey se le quedó tiesa la mano, le cuenta todo. Yo te invito a comer a mi casa porque yo también soy profeta de Dios. Y el hombre le dice, no puedo comer en tu casa. Y no puedo comer porque el Señor me dijo a mí, como yo soy un profeta de Dios, Él me habló y Él me dijo a mí que no comiera en casa de nadie y que no descendiera por el mismo camino. Y el hombre le dice, porque tú no sabes que yo soy un viejo profeta, yo también soy profeta. Y anoche Dios me envió un ángel. ¿Sabes qué nos gusta a nosotros? Que se nos espeluquen, que se nos erice la piel del cuerpo. Uy, eso es de Dios, porque mire cómo estoy espelucado, hermano. Mire, nos encanta ese sensacionalismo. Por eso es que nos juegan tanto la vida. Porque nos encanta que alguien diga, yo vengo de parte de Dios, yo hablo de parte de Dios. ¿Y qué tiene Dios para mí? Mire, ¿y en qué aprieto lo ponen a uno cuando uno sabe que realmente es la guianza del Espíritu? El varón de Dios se fue con el profeta viejo y cuando estaba comiendo, se levantó el viejo profeta y le dijo, así dice el Señor, ahora sí de parte de Dios. Por cuanto no atendiste a la voz del Señor tu Dios para ser conforme a lo que te dijo, morirás antes de llegar a tu casa en el camino por boca de un león. Y cuando la gente pase verá a tu burro y al león y tu cuerpo muerto. Mire, el hombre perdió la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no confió en el trato personal que Dios tuvo con él. Porque hemos menospreciado. Él representa a la iglesia sensacionalista. Representa a la iglesia manipulable. Representa a la iglesia a la que le sacan plata y a la que le manifiestan control. Una iglesia sin razón. Una iglesia, hermano, que no tiene curso, no tiene sentido, no tiene doctrina. Y cualquier cosa que parezca que es de Dios, amén. Y resulta ser que muchos de nosotros perecemos. ¿Sabe por qué? Porque nos faltó el conocimiento. No puedes depositar, óyeme bien, la seguridad de tu vida, tu matrimonio, tu empresa, tus hijos, tu familia, tu negocio, tu dinero en boca de profetas. No lo hagas. Porque si se pelan, ¿a quién le vas a reclamar? ¿A Dios? ¿Sabe por qué nos gustan más los profetas? Yo le voy a explicar por qué nos gustan tanto los profetas. Porque no nos gusta orar. Porque no nos gusta leer la Biblia. ¿Y sabe qué es más fácil para muchos de nosotros? Que alguien ore, que alguien sea más espiritual que yo, que hable a alguien en lengua y que me diga qué tengo que hacer. Porque tengo flojera de leer la Biblia. Así vivimos, así andamos y así nos gusta. Y número 3, la profecía es una manifestación común en la iglesia que revela lo que hay en el corazón de los hombres. Primera de Corintios capítulo 14, verso 24 y 25, habla de la profecía. Y por ejemplo, mire lo que dice acerca de la profecía. Primera de Corintios 14, 24, dice, pero si todos profetizan, no sé si usted se está dando cuenta de algo. La Biblia está diciendo que el profetizar está determinado para un grupo específico de personas. Lee el capítulo 24. Usted no se está dando cuenta que la Biblia está poniendo de manifiesto en este capítulo que el profetizar es una actividad común y normal dentro de la iglesia. ¿Para quién? Para todo creyente. Cuando tú le dices a tu hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú hablaste la palabra de Dios, tú profetizaste de parte de Dios. Porque Dios nos quiso reyes, sacerdotes y profetas para gloria de Dios.
Tu palabra tiene poder. Y dése cuenta que Pablo dice, si todos profetizan, ¿qué quiere decir? Hermano, que todos, usando la palabra, tienen poder para hablar de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo que es convencido y por todo es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Ahora, 1 Samuel 9:19, Samuel le dice a Saúl que en la mañana antes de irse le iba a revelar lo que estaba oculto en su corazón. Viene ahora lo que dice Hebreos 4:12. ¿Quién tiene el poder de revelar lo que está oculto en el corazón? ¿De qué forma? Busque Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las... Entonces, ¿qué revela lo oculto en el corazón? Entonces, ¿qué es un profeta? Alguien que cuando habla esta palabra, Dios revela lo que está oculto en el corazón de los hombres. Y entonces un profeta no es lo que pensamos, personas seleccionadas, elegidas, mejores que yo, más santas que yo, que me van a decir lo que tengo que hacer, porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer, sino que Dios pone en claro, tú eres un mensajero de Dios. Cuando conoces y hablas la palabra de Dios. Entonces, tremenda sorpresa. Porque tú quizás has venido y has vivido toda la vida buscando profetas en las iglesias. Y la semana pasada y hoy te estás dando cuenta que tú eres ese profeta que necesitabas. Tu palabra, tu declaración centrada en la Biblia es una palabra profética, vigente para hoy. Mira a tu hermano y dale una palabra de bendición. Dile, profetizo sobre tu vida bendición, dígaselo. Dile, declaro sobre tu vida paz, dígaselo. Dile, como profeta de Dios, profetizo que el mal no tocará tu morada. Ahora, ¿se da cuenta que no es necesario entrar en un éxtasis? ¿Se da cuenta que no es necesario que nos entre un correntazo de aquí abajo para sentir que es Dios? No es Dios. ¿Sabe por qué? Porque el capítulo 14 de 1 de Corintios da por sentado que la profecía es una actividad común en la iglesia. ¿Por qué común? Porque todos podemos profetizar de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando hablamos la palabra de Dios. Cuando entiendes eso, necesitas entonces buscar a alguien que te diga con quién te vas a casar. Mira, hay gente que tiene el juego trancado porque está diciendo, es que Dios aún no me ha dicho nada. Ay, tengo 2 semanas esperando que el Señor me hable. Voy a ver si voy por allá, por Upata, a un ranchito allá. Ahí hay un profeta. Hermano, comienza a declarar en el nombre de Jesús que todo tropiezo en tu camino se va en el nombre del Señor Jesucristo. Declara que tu esposo le pertenece a Cristo. Tú eres un profeta, decláralo. Declara que tienes trabajo, decláralo. Declara que la enfermedad no es tuya. Tú eres un profeta. Dios te hizo rey, sacerdote y profeta. Por eso es que juegan con nosotros. Y cuando llega una persona mala, y algunos no son malos, son ingenuos, y dice, oye, a este le gustan los profetas. Se pone más alto que tú, habla en lengua, y mire, lo pone para allá y lo pone para acá. Lo tira para allá y lo tira para acá. A gesto, a lo otro. Y uno dice, ay, el Señor me habló. Mire, a mí Dios me habla todos los días. Aquí. Todos los días Dios me habla. Todos los días. Mire, vengo de oír cómo la gente se casa, cómo se divide en iglesias,
cómo la gente pierde negocios. Ahí en Barcelona hay un pastor amigo mío que invitó a un profeta. El profeta venía con la profeta. Llegó la profeta y el profeta. Y entonces hacían que la gente vomitara. Y me está contando un hermano ahorita, me lo estaba corroborando. Yo le he contado a usted, hermano, y la gente se acercaba porque la gente vomitaba ojos peludos. ¿Usted ha visto un ojo peludo? No lo vea porque es feo. Me cuenta el hermano que era una bola de pelo y cuando la jurungaban así y la abrían, había como un ojo de ganado que la gente vomitaba. ¿Sabe lo que hacían después? Le decían, bueno, el Señor te sanó, te quitó esa brujería encima. ¿Tienes un carrito por ahí? Sí. El Señor te dice que me lo des. Y la gente tonta, agradecida, porque botaban matos por la boca, botaban ojos peludos por la boca, botaban sapos por la boca. Se descubrió 3 meses después que eran brujos que se metieron a engañar a la iglesia. Mi pueblo pereció. ¿Sabe por qué? Porque le faltó conocimiento. Nada es más seguro que Dios centrado en el Espíritu Santo cuando nos habla a través de su palabra. Hermano, es que tengo problemas, no sé qué hacer. Lea la Biblia. Hay dificultad, abra su boca. Usted es un profeta de Dios y ordene a la montaña que se quite, que se va a quitar en el nombre de Jesús. Declara a tus hijos para Cristo. Declara tu trabajo para el Señor. Vamos con el segundo punto. Problemas de la profecía. ¿La profecía tiene problemas? Sí lo tiene. Jeremías capítulo 23. Y oiga esto porque le va a gustar mucho. Jeremías 23, a partir del versículo 9, Dios está bravo. ¿Sabe por qué Dios está bravo? Hermano, porque el pueblo se llenó de profetas. Y aun y cuando aún no había llegado la gracia, los excesos y el descontrol de todo esto hacían a Dios entristecerse por la actitud del pueblo. Y en el capítulo número 23, versículo 13, mire lo que Dios dice. El primer problema. 6 problemas. Aquí viene el primero. 23:13, ¿lo tienen? En los profetas de Samaria he visto desatino. Yo busqué en el diccionario la palabra desatino y me conseguí con qué significa falta de tino, tiento o acierto. Vi que en mi pueblo hay desatino. Vi que en los profetas hay desatino. ¿Sabe lo que está diciendo? Miren, los profetas, cuando hablan, lo que hacen es tirarla a pegar. No es que hablan de mi parte, la tiran a pegar. El Señor me dice que ¿te quieres casar? Sí, oye, claro, un profeta no es tonto. Si ve un muchacho soltero, ¿qué es lo que quiere un muchacho soltero? Casarse. Decimos así: el Señor me muestra en esta mañana que aquí hay personas que están sufriendo de dolor de cabeza. Pasen aquí los que están sufriendo de dolor de cabeza. Hermano, ¿en qué grupo donde hay 600 personas no hay por lo menos 10 con dolor de cabeza? ¿Viste? El Señor habló. Habían personas con dolor. El Señor me muestra en esta mañana que aquí hay mujeres. Hay 5 mujeres que tienen quistes en los senos. Ven aquí adelante. Hermano, la enfermedad común del siglo XX, las mujeres son quistes en los senos. Tiran a pegar. Le dicen, ¿te quieres casar? Claro, algunas la pegan, otras no la pegan. Y cuando la pegan, ¿qué pasa con nosotros? ¡Qué tremendo! ¡Ay! Son un profeta. Claro, la tiran a pegar. Y cuando la pegan, miren, nos vuelven locos. Cuando la pegan uno dice, uy, qué tremendo. ¿Y qué hacemos con el hombre o con esa mujer? Cada vez que hay un rollo, ¿sabe lo que hacemos? Hermano, por aquí vengo para que me ore. ¿Qué me tiene el Señor hoy para mí?
Y así nos viciamos. Y para muchos este ambiente es igualito al que tenían antes de conocer a Cristo, cuando consultaban a los brujos. Y lo mismo, usted va a ver creyentes que ven profetas como si fueran horóscopos. Y cuando esta gente se da cuenta de nuestra ingenuidad, mire, créame, nos tiran para allá, nos tiran para acá, nos ponen para allá. Y cuando no se cumple, bueno, lo que pasa fue que yo estaba orando para que eso no pasara. He visto en primer lugar que hay desatino en los profetas de Samaria. ¿Qué es eso? Que lo que la tiran es a pegar. Y cuando la pegan nos engañan. Pero no hay una palabra real de Dios. Número 2, el verso 13. El mismo. Hicieron errar a mi pueblo. ¿Qué es hacer errar? El diccionario dice no acertar o andar vagando de una parte a otra. Oye, ¿sabe lo que hacen muchas de estas personas que se autoproclaman profetas? Hacen a la gente ir para acá, para allá. ¿Y qué hago ahora? Hermano, no nos dejan la noche en paz. Porque primero hay desatino, es decir, la tiran a pegar. Segundo, hacen errar a mi pueblo. Tercero, el verso 14 dice: he visto torpeza en estos profetas. Oye, porque ni siquiera son sabios para su mentira. Número 4, verso 16. Esto fue lo que más me llamó la atención. Estos profetas hablan de su propio corazón. ¿Sabe lo que significa eso? Que muchos de ellos no son malos, ni tienen mala intención. Pero ¿sabe qué es engañoso y perverso? El corazón. Y de repente sienten por ti algo, o sienten algo, y en vez de decirte: oye, hermano, mire, yo siento que tú tienes que cuidarte de esa mujer con la que andas. Oye, porque no le veo. ¿Sabe lo que dicen? El Señor me dice: ten cuidado con esa mujer. No, hermano, la Biblia está diciendo que ellos no hablan palabra de Dios. ¿Sabe qué están hablando? De su propio corazón. Lo que sienten lo sueltan como si fuera palabra de Dios. Número 7, 23:17. Dicen atrevidamente, oiga esto, son unos atrevidos. ¿Qué son? Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Saben lo que hacen? Sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Mire, ellos no dicen verdad. Ellos lo que quieren es ser vistos como profetas, ser vistos como hombres de Dios, ser rendidos en pleitesía. Ellos sacrifican la verdad en aras de la popularidad. Y por último, número 6, verso 30. Esto es lo más horrible de todo. Hurtan mis palabras de su más cercano. ¿Qué significa hurtar? Hermano, mire, ellos lo que están es robando la palabra de Dios. No están hablando de parte de Dios. Roban, hurtan mi palabra de su más cercano. Entonces hay 6 problemas con los que hay que tener cuidado. Cuando surge alguien que dice un mensajero de Dios, un profeta de Dios, yo le doy una recomendación: no ande tras profetas, no entregue su vida en boca de profetas, porque yo conozco muchos que incluso han llegado a esta iglesia y les voy a decir algo, les han fregado la vida. Un día yo predicaba en el centro del país. Había un viejito que tenía 73 años, era el pastor de esa iglesia. Y vino un profeta que estuvo 4 días predicando en esa iglesia. El pastor era viudo y había una niña de 13 años, muy bonita, que era hija de un diácono que yo conocía. ¿Sabe lo que dijo el profeta? Primero habló en lengua, segundo en primera persona, Dios, y le dijo: hija mía, tú vas a ser la esposa de mi siervo, porque te he preparado para que tú seas su compañera.
Y la niña de 13 años la casaron con el viejo sinvergüenza de 73 años. ¿Sabe por qué la casaron, verdad? ¿Sabe por qué ella aceptó? Usted sabrá por qué ella aceptó, ¿no? Porque se lo dijo Dios. Yo le decía a los padres, hermano, eso es una locura. No, el Señor habló. No, yo tengo miedo cuando el Señor dice algo y no lo hago. Lógicamente usted conoce el resto de la historia. La niña, cuando cumplió 17 años, se fue con un muchacho de su misma edad, mas nunca quiso saber de iglesia. Pero créanme, que esta gente que anda jugando, un día tendrá que darle cuenta a Dios por todo eso. Un día va a darle cuenta a Dios por todo. Número 3 y termino. Propósito de la profecía y orden. ¿Cuál es el orden bíblico sobre todo esto? ¿Hay vigencia de esto en nuestros tiempos? Sí lo hay. Hay un hombre en la actualidad, para concluir, que se llama José Luis de Jesús Miranda. Tiene no un programa de televisión, tiene un canal de televisión que sale en Caracas, se llama Telegracia. No sé si habrá llegado por acá todavía. 24 horas al día. Él dice que es Dios. Él dice que es Jesucristo. Y dice que es el profeta para esta época. Aquí hay un grupo llamado La Pirámide, de William Soto Santiago. Él es el ángel de la séptima trompeta, el profeta para este tiempo. Hermano, pero en nuestras iglesias esta misma gente está regada. Que yo no digo que esté mal, pero hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Y 1 Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, el capítulo 14, que lo que está escrito aquí son mandamientos del Señor. ¿Y sabe por qué Dios se tomó la molestia de escribir o de hacer que exista el capítulo 14 de 1 Corintios? Para evitarnos a nosotros engaño. Pero como no me interesa leer la Biblia, ¿sabe qué me interesa? Oír a los profetas, oír al hombre. Hermano, mire, el último versículo con el que quiero terminar, que quiero que leamos todos juntos, Jeremías 23, verso 18. Mire lo que dice. Porque, y hay una pregunta: ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y oyó? Vaya al 22, verso 22. Pero si ellos, habla del pueblo y de los profetas, hubieran estado en mi secreto. ¿Sabe lo que es el secreto de Dios, hermano? La intimidad con Dios. ¿Sabe por qué nos engañan? Porque no tenemos intimidad con Dios. Porque no nos gusta intimidad con Dios. Nos gusta a ver qué nos va a decir Dios en público. Pero no queremos orar. No queremos pagar un precio. No queremos ser dirigidos por el Espíritu. Y mira lo que sigue diciendo: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y habrían hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Y Dios pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Ahora mire, 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan que hacen que mi pueblo se olvide de mí? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Hermano, cuando un profeta enfatiza tanto su ministerio, la gente se olvida de Dios. La gente no quiere orar a Dios. La gente no quiere leer la Biblia. ¿Qué quiere la gente? Y Dios lo está diciendo: ellos hacen
que se olviden de mí. Y mire lo que sigue diciendo. 28. El profeta que tuviere sueño o revelación o visión, lo que sea, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la leche con la magnesia? Yo tuve un sueño anoche y hay gente que sueña y ¿sabe lo que dice? El Señor me dijo que te dijera esto. Mire, cuéntele el sueño. No venga diciendo que Dios le habló. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La leche con la magnesia. Sueño es sueño y palabra de Dios es palabra de Dios. Si lo que tú soñaste es de Dios, se va a cumplir. Pero no diga Dios me habló. Porque manipulas y controlas la inocencia de la gente.